partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Familia, muy buenos días. Estamos muy alegres y muy regocijados de poder dar este inicio de domingo en la presencia del Señor, cuando nos disponemos a celebrar esta fiesta, a hacer esta celebración al Señor. Mientras los días van pasando, los tiempos van avanzando y todo nos anuncia que el Señor Jesús está próximo a venir. Así que dispón toda tu vida y todo tu ser y el de tu familia, que todos estemos hoy con esas ganas de celebrarle al Señor y de venir ante su presencia, cualquiera sea la situación por la cual estemos pasando. Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Santiago, epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 19 hasta el final del capítulo. Y mientras tú vas buscando ahí las escrituras, para que corrobores junto a tu familia y leas en voz alta, yo saludo a mi esposa, la pastora Marlen. Marlen, muy buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Amén, buenos días, pastor, buenos días para todos los hermanos allá en sus hogares. Que la presencia del Señor hoy la puedan sentir cada uno de ustedes y que nos podamos gozar en esta mañana. Así sea. De las alabanzas, de la palabra del Señor, de todo lo que el Señor quiera hoy darnos de su palabra, de su Espíritu Santo. Tómelo y regocíjese en el Señor. Muy bien, capítulo 1 de la epístola del apóstol Santiago, versículo 19, leo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué tal si invocamos el nombre del Señor Jesús y le decimos que esta fiesta la estamos haciendo para Él? Por eso le rogamos que con su presencia esté en medio nuestro, ahí al lado de tu familia. Empieza a ministrar a tus hijos, a tu cónyuge. Ministra a las personas que hay a tu lado. Y si estás solo, empieza tú también a presentarte en la presencia del Señor y a decirle: Señor, aquí estoy para ofrecerte este sacrificio de adoración y de alabanza que solamente te pertenecen a ti, y que tú hables a mi vida en esta mañana. Pastora, si quieres orar presentando este tiempo en la presencia del Señor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por estar nuevamente, Señor, en familia, alabando y glorificando tu nombre. Hoy pedimos que tu bendición esté, Señor, con cada uno de nosotros, que tu palabra hoy sea exaltada y glorificada, que la alabanza que hoy vamos a rendirte a ti, Señor, sea como olor fragante delante de ti,
Que tú, Señor, nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu santa presencia, aquí a nosotros, como también a nuestros hermanos allá en sus hogares. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Alegrémonos en el Señor en esta mañana y saludamos a todos los hermanos en la República de Colombia y en los otros países donde nos están viendo y celebrando también con nosotros. Al Señor Jesús, al dueño de la iglesia, alabamos a su santo nombre. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Gózate en la presencia del Señor. Bate tus manos ahí donde estás. Dale libertad a tu espíritu para que lo adore. En Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro,
sacrificio, Señor. Aquí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Aquí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Santifícame, 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 vivifícame, 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 vivifícame. Aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido en las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido en las bodas,
esperanza, Señor, verte pronto. Es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, 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 cantos de júbilo. Oh, aleluya. Conozco un poder que todo lo puede hacer. Al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar y los peces que nadan en él. Todo lo creó, mi Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Si puedes creer, entonces también conocer ese gran poder que puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene el poder, como Él no hay más. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las
y a la tierra girar. ¿Cómo nos hemos gozado en esta mañana, Marlene, con esta alabanza tan preciosa que hemos cantado al Señor? Y saber que así estemos en distintos lugares, el Espíritu que nos une es el mismo Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, y todos nos constituimos en la familia de Dios que hoy reunida desde sus lugares, ya sea en la República de Colombia o fuera de ella, estamos siempre adorando al mismo Dios. Sí, pastor, es verdad, nos hemos gozado, hemos sentido la presencia del Señor, hemos disfrutado de las alabanzas y gracias al Señor porque el pastor Junior ha trabajado arduamente en las pistas y gloria al Señor porque hemos podido sentir este esfuerzo que Él ha hecho y también nos ha hecho sentir la presencia del Señor por medio de cada nota musical. Cierto es, pastora, y yo creo que aprovechando esta solemnidad de este tiempo que hemos dedicado al Señor, vamos a dedicar estas ofrendas y estos diezmos a aquel que es dueño de todo. Y como lo dijo el rey David, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Como para que te presentemos estas ofrendas y estos diezmos, sabiendo que tú eres dueño de todo, más de lo recibido de tus manos, de eso te damos, Señor. Así que te rogamos que al dedicarte estas ofrendas, al mecerlas delante de ti, tú las recibas, las aceptes, Señor, con agrado y traigas tu presencia y tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los muertos, el nombre de Jesús sana a los enfermos, nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Poderoso, el nombre de Jesús es sobre todos, nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de nombre de Jesús levanta a los muertos, el nombre de Jesús sana a los enfermos, nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús, nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús, oh sí.
nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Marlene, para ti, ¿cuál es el mejor momento cuando te invitan a una fiesta? Pues la comida. La comida, Sí. ¿cierto? Cuando ya lo mandan a uno a manteles y Sí, claro. empieza uno a ver cómo los de la servidumbre empiezan a servir los platos y bueno, uno empieza a sentir ya el aroma, el olor de ese alimento y a veces, no sé si te pasa, que uno quisiera que fuera de los primeros en recibir la comida porque no quiere recibirla fría, sino que quiere recibirla no solamente suculenta, sino a la temperatura que es agradable a nuestro paladar. Sí, pastor, y sobre todo me gusta mucho o me encanta cuando veo una mesa bien servida con todos los cubiertos, con todo y una buena comida, bien servida, porque la comida también entra por los ojos, pastor, y gracias al Señor porque nos ha dado pastores que nos han dado muy buen alimento, nos han servido unos suculentos platos. Eso es lo que hace el Señor y lo escribe Salomón. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Y por eso, precisamente en esta fiesta en la que estamos, llegó la hora del alimento, de la comida. Así que puedes disponer todo tu ser, alégrate, porque enseguida el Señor a través de su siervo nos va a servir el alimento para este día que nos va a fortalecer y nos va a permitir gozarnos en la presencia del Señor. Así que vamos a disponer todo quietecito, todo el mundo, mucha atención, concéntrate en lo que vas a comer, con lo que el Señor te va a alimentar. Cantemos la canción que nos permite dar apertura a este tiempo de la palabra del Señor y, como te dije, vamos a prepararnos a recibir este precioso, o mejor, gustoso banquete. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Bueno, los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., y vamos a recibirlo dándole un aplauso ahí en tu casita al Dios del cielo, al dueño de la palabra. Alabado sea el Señor. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Estoy feliz de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15, son palabras del Señor Jesús y dice Él: así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice él, el que lee, que lo entienda. Vamos a orar un minutico dando gracias al Señor por esta palabra. Señor, tú eres nuestro Dios y tú has querido salvarnos, pero ha sido una salvación en la cual aún sigues alimentándonos y por eso nos permites entender tu palabra para saber qué es lo que debemos esperar. Yo te ruego de manera especial, Señor, que esta enseñanza de hoy quede grabada en el corazón de cada uno de los oyentes y que si hay alguien que todavía no cree en Cristo Jesús, entonces hoy pueda recibir la salvación y pueda acercarse a tu presencia. Ruego, Señor, que esta predicación sea oída en muchos lugares, ojalá algún día traducida en muchos idiomas, y que muy pronto tu pueblo entero sepa lo que debemos esperar. He orado a ti, Padre Celestial, en el majestuoso nombre de Jesús el Señor y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando nos encontremos con el Señor. Hace algunos años pude servir
como soldado del ejército de mi país, de Colombia. Y un día me mandaron a hacer o a llevar una encomienda a otro lugar. Obviamente no podía ir vestido con el camuflado, que es el que caracteriza el uniforme de las personas que prestan servicio o trabajan en las fuerzas militares del país. Además, tenía que encontrarme con una persona que yo no conocía. Entonces, me dieron muchas señales en relación a con quién me iba a encontrar para saber cuál era la persona correcta. Pero además, como es notorio, la estrategia militar empieza a trabajar con horas, con tiempo, con espacio, y entonces yo tenía que observar muchas señales para saber cuándo encontraría la persona correcta. Finalmente, cuando llegó el momento, tuve que seguir todo el protocolo de lo que me habían indicado. Y al seguir ese protocolo, entonces fui obediente, pero además pude hacer exitosamente lo que me habían encomendado. Seguí cada una de las instrucciones. Sin embargo, una de las señales que me habían dado para saber a cuál persona tendría que entregarle la encomienda es que tendría zapatos blancos. Y por unos segundos me confundí porque antes de encontrar a la verdadera persona, vi a otra persona que también tenía zapatos blancos. Sin embargo, no me apresuré a entregarle a esa persona la encomienda porque aunque tenía zapatos blancos, había otras señales que esa persona no cumplía. Así que me detuve, simplemente disimulé y esperé hasta encontrar a la persona verdadera. Igual pasa con la venida del Señor. Hay un anhelo profundo que todo creyente en Cristo Jesús tiene y es poder encontrarnos con el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor ha dado unas instrucciones que son tan claras, son tan específicas, que debemos guardarlas y seguirlas una a una. En las semanas anteriores ya vimos entonces lo que el Señor venía hablando acerca de lo que ocurriría en todo el mundo y en todas las naciones. Por mundo entendemos el sistema y por naciones pues los diferentes países. Así que estuvimos viendo lo que Él nos dijo acerca de no dejarnos engañar. Vimos acerca del principio de los dolores. Entonces vimos que Él anunció que habría rumores de guerra, había guerras, habría terremotos, habría pestes, habría hambre. También vimos otras señales que Él nos dejó en relación a que tendríamos la tentación de dejar enfriar nuestro amor. También Él dijo que nos van a perseguir y también Él dijo que muchos apostatarán de la fe y entre los cristianos habrá traición porque cada uno en algún momento tendrá que decidir si entrega su vida por Cristo Jesús o si prefiere entregar a sus hermanos por salvar su vida. Así que cuando estuvimos viendo esto hace algunas semanas anteriores, llegábamos al versículo 13 donde el Señor Jesús decía, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En el versículo 14, el Señor da una promesa que es gloriosa, y es que cuando ese principio de dolores, es decir, todas esas señales que Él mencionó y que yo ya les prediqué semanas anteriores, ocurran, entonces se va a predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero luego el Señor va a dar un salto llamando nuestra atención ya no para que miremos a las naciones del mundo, para que miremos al mundo como sistema, ni a los países, sino que podamos fijar nuestra mirada en una pequeña franja que es la tierra de Israel. Así que en el versículo 15 Él nos va a decir que ahora tenemos que focalizar nuestra atención en lo que ocurrirá en ese pequeño territorio que se llama Israel. Y por eso Él dijo, así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la que habló el profeta Daniel, y dice Él, el que lea, que lo entienda. Así que me parece importante que podamos entender estas palabras del Señor Jesús acá, porque
está haciendo referencia a varios asuntos. Primero está diciendo que hay un lugar santo y dice que hay una terrible abominación. Entonces, por unos minutos vamos a hablar de cuál es el lugar santo, por qué se le llama lugar santo a ese espacio de territorio al que el Señor se refirió y por qué. Entonces, ¿cuál es el lugar santo? En este texto, el Señor Jesús se refiere al área del templo de Jerusalén. En la época del Señor Jesús existía un templo. Ese templo es el que generó la conversación que el Señor está teniendo con sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo. Dice en los primeros versículos del capítulo 24 que los discípulos le mostraron al Señor los edificios del templo y empezaron a hablar de lo grandioso y magnífico que se veía este lugar. Y el Señor les dijo: señores, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Ahora bien, cuando Él está hablando del lugar santo, está hablando de ese territorio. Y ese territorio es un territorio que Dios mismo había santificado, porque siglos atrás un hombre que se llamaba el rey David había tomado una decisión y era construir un templo al Señor. Sin embargo, por medio de un profeta, Dios le dice al rey David que él no será quien construya ese santuario, sino que será un hijo suyo, hablando del rey Salomón. Efectivamente, en el primer libro de Reyes se nos dice que el rey Salomón construyó un templo, hizo una oración de dedicación al Señor y luego el Señor le respondió a esa dedicación. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3, dice que Dios le respondió a Salomón lo siguiente: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Dios es el que está hablando. Y aquí hay varios asuntos que son muy importantes. Cualquiera podría levantar un templo, y de hecho hay múltiples religiones en el mundo que tienen templos que consideran sagrados. Los consideran así porque así los hicieron los pueblos, sus constructores y quienes posiblemente empezaron una creencia religiosa. Pero en este texto bíblico hay una cosa que queda clara, y es que ese lugar santo del cual está hablando el Señor Jesús no es santo porque la gente lo considere santo, es santo porque Dios mismo lo consagró. Y por eso Dios le responde a Salomón: consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Y además viene una promesa gloriosa. Dios dice: mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces, aunque les dije que este deseo había sucedido o ocurrido en el rey David de querer levantar un templo y que su hijo Salomón fue quien lo construyó, en realidad ese deseo ni siquiera vino del rey David, es un deseo de Dios mismo. En el Salmo 132, versículo 13 y 14, nos dice la palabra del Señor: el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Así que Dios designó, inspiró e inclusive le dio los planos al rey David para que éste se los entregara a su hijo Salomón y él pudiera construir ese lugar. Pero lo que quiero resaltar es: Dios fue quien santificó ese lugar del cual el Señor Jesús está hablando como el lugar sagrado. Y fue el Señor Dios quien consagró un templo para Él mismo. Ahora bien, rápidamente, ¿por qué Dios escogió ese lugar o esa ciudad como lugar santo? ¿Por qué Dios escogió a Jerusalén como lugar santo? Y quiero darle 3 razones. En primer lugar, porque Dios entregó la tierra de Israel a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes mediante un pacto eterno. En Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones.
Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá es que Dios escogió a un antepasado del pueblo de Israel que es Abraham, escogió a su hijo Isaac, escogió a su hijo Jacob para que por medio de la descendencia de este el nombre de Dios fuera glorificado. Además, esa forma como Dios le entregó a Israel este territorio fue por medio de un pacto, y usted sabe que los pactos de Dios son eternos. En el Salmo 105, versículo 9 y siguientes dice: es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Usted se ha dado cuenta que hoy en día siguen los conflictos por ese territorio que Israel ocupa, y ahora más que nunca, porque aunque hay otras naciones que reclaman el territorio de Israel como suyo propio, hay una ciudad que todas las religiones reclaman como un centro de santificación o de culto. Sin embargo, aunque quieran partir a la ciudad de Jerusalén para complacer a todos quienes la reclaman, Dios ha dicho que esa tierra le pertenece a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para que quede claro, tiene que seguir la línea genealógica de estos tres hombres. Cualquiera podría decir, entonces a los árabes también les corresponde, o a los palestinos, porque son descendientes de Abraham, pero no. La palabra del Señor dice que este territorio Dios se lo entregó a Abraham, se lo juramentó a Isaac, pero además lo confirmó a Jacob. Y de Jacob viene el pueblo de Israel. En Génesis capítulo 28, versículo 13, la palabra dice lo siguiente: en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. El protagonista en esta historia es Jacob. Él ha salido de su casa y ahora se dirige a la casa de su tío Labán. Y ha tenido allí un sueño, y Dios mismo se le ha presentado en ese lugar y le ha dicho: a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Así que en primer lugar, ese lugar es sagrado porque Dios se lo entregó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Además, en segundo lugar, es importante decir que el pueblo de Israel es muy importante y Dios escogió a Jerusalén como un lugar muy importante y sagrado porque la salvación viene de los judíos. Quiero que sepa esto: toda bendición espiritual se la debemos a un pueblo, y son los judíos. Sin ellos no habría patriarcas, ni profetas, ni apóstoles, ni Biblia, inclusive no habría Salvador. Dios había escogido al pueblo de Israel y exclusivamente a la tribu de Judá para que de ellos viniera todo lo que hoy nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Una vez el Señor Jesús estaba hablando con una mujer que es conocida como la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba convencida que ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero el Señor Jesús le dice lo siguiente: San Juan capítulo 4 versículo 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. En la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos romanos, en el capítulo 9, versículo 3 y siguientes, dice él: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, y todos deberíamos decir como dice él: alabado sea por siempre. Amén. Y en tercer lugar, esa ciudad de Jerusalén es sagrada, ese territorio es sagrado y ese espacio el Señor mismo lo llama como el lugar santo porque Dios tiene un programa para los judíos. Ese programa ha sido malinterpretado por muchos e inclusive algunos se han atrevido a decir que Dios descartó al pueblo de Israel por completo, pero no es verdad. El programa que Dios tiene para Israel consta de dos momentos. En primer lugar, endurecerlos
para que con el endurecimiento de ellos, los gentiles podamos entrar a la gracia y ser salvos. Pero luego viene el segundo momento, y es que cuando todos los gentiles hayan sido salvos, el Señor salvará también a su pueblo Israel. En Romanos capítulo 11, versículo 25 y siguientes, el santo apóstol Pablo dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Paremos un momento. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel hoy no acepta todavía a Jesucristo como el Dios verdadero, como lo llamó Pablo, y como el Salvador? Por una razón: Dios mismo ha permitido que ellos sean endurecidos para que los gentiles, los que no son del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero creen en Cristo, hagan parte de la nueva naturaleza, de la nueva creación y por lo tanto del pueblo que Dios ha escogido para su reino. Versículo 26. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Así que ya hemos visto cuál es el lugar santo. El lugar santo es ese lugar que, a propósito, hoy está ocupado por una mezquita donde los árabes adoran a Dios, pero ese no es un territorio que les pertenece a ellos. Ese es un lugar donde debe ir un templo, el templo de Jerusalén, que Dios mismo ha consagrado, como vimos, pero que en la historia, por causa de la desobediencia de Israel, fue completamente derribado. Pero ahora vámonos a la segunda parte. Volvemos al versículo 15. Dice en Mateo 24 el Señor Jesús, versículo 15: así que cuando vean en el lugar santo, y ahora viene la otra parte, la terrible abominación. ¿Qué es la terrible abominación? Existen numerosas teorías al respecto. Sin embargo, al leer cuidadosamente, el Señor Jesús se refiere al profeta Daniel para decirnos que la terrible abominación es la manifestación del anticristo. Algunos piensan que la terrible abominación es el sacrificio que hace siglos hicieron personas gentiles en el territorio donde estaba el templo de Jerusalén, donde sacrificaron cerdos en el lugar santo. Usted sabe que para el judío el cerdo es un animal despreciable y para Dios mismo también. Y entonces, como una manera de violentar, de dañar, ¿cómo podría decir?, de contaminar ese lugar, se hicieron sacrificios con ese tipo de animales. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo que para entender cuál es esa terrible abominación, debemos remitirnos al profeta Daniel. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana para saber cuál es esa terrible abominación. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, el profeta va a decirnos que la terrible abominación es la manifestación del anticristo. Escuche bien. La terrible abominación es la manifestación del anticristo. Enseguida le voy a decir por qué es la terrible abominación esta manifestación. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Qué nos está hablando allí el profeta Daniel? Nos está hablando en términos de días para hacernos entender lo que ocurrirá en años. Ahorita vamos a ver algo que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo de 7 años donde el anticristo gobernará. Ese anticristo va a ofrecerle al mundo, según este texto, mitad de ese tiempo, o sea, de 7 días, que dijimos que en realidad son 7 años, como 3 años y medio de paz, de bienestar y de seguridad. Sin embargo, el profeta Daniel dice que a la media semana, es decir, después de 3 años y medio, este hombre anticristo va a manifestarse como en realidad es y hará que la gente sacrifique ofrendas a él mismo, y entonces los judíos que no habían recibido a Cristo Jesús reconocerán que ese no es el verdadero Mesías, sino que en realidad es el anticristo. Daniel frente a esto dice: ese hombre cometerá horribles sacrilegios.
Luego en el capítulo 11, versículo 31, además nos va a hablar del poderío militar de este anticristo. Dice, sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. ¿Se da cuenta? Ya hemos mencionado en 2 oportunidades la palabra o la expresión horrible sacrilegio, esa misma que habló el Señor Jesús. En el capítulo 12, versículo 11, el profeta Daniel lo vuelve a mencionar y dice, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Así que ese horrible sacrilegio que el Señor Jesús está mencionando en el capítulo 24, versículo 15 de Mateo, tiene que ver con la manifestación del anticristo. Ahora bien, ya hemos entendido esta señal que el Señor nos dio. Ya sabemos cuál es el lugar santo. El lugar santo es Jerusalén, donde debe ir el templo que Dios mismo ha consagrado para él. Y ya sabemos que el horrible sacrilegio tiene que ver con la manifestación del anticristo. Ahora vamos a ponernos juiciosos a entender qué es lo que debemos hacer y cómo entender con el paso del tiempo esas señales que el Señor dio para que sepamos ¿cuándo será su regreso? No en términos de día y hora exactos, sino en términos del cumplimiento de todas las señales que Él nos dio. Así que me gustaría que por unos minutos observáramos una forma de comprender los hechos del regreso del Señor Jesús. En primer lugar, quiero hablar algo que el Señor Jesús mencionó y que hoy llamaremos brota la higuera. Y vamos a tener como una fecha de partida a mayo de 1948. En Mateo capítulo 24, versículo 32, el Señor dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este es un término que el Señor Jesús habla en forma de parábola. La higuera a la que él se refiere aquí hace referencia precisamente a la nación de Israel. Después del año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos por el mundo y estuvieron casi 2000 años regados por todos los lugares del mundo, al punto que aprendieron otros idiomas, olvidando casi por completo su lengua nativa o su lengua materna. La palabra del Señor nos indica que el Señor Jesús dijo que eso sucedería y por eso Él empezó diciendo que cuando estas cosas empezaran a suceder, los creyentes en Él no debían quedarse en Jerusalén, sino que tenían que huir. Pero el Señor dice que esa destrucción temporal de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de él no sería permanente, sino que en algún momento Israel volvería a brotar y por eso él dice, aprendan de la higuera esta lección. Así que el Señor Jesús está diciendo que esa higuera es en realidad el pueblo de Israel. En 1948, el Estado de Israel volvió a ser conformado como una nación. Las Naciones Unidas lo reconocieron. Una estrecha votación permitió que se reconociera a Israel como un Estado independiente. Eso ocurrió en un día, según la profecía que Dios había dado por medio del profeta Isaías. Pero ese brotar la higuera significó que el pueblo de Israel pudiera retornar a un territorio que además de pertenecerle, ahora las naciones reconocían como suyo propio. Esta ha sido una guerra diplomática e inclusive militar que Israel ha tenido que librar durante años, porque el mundo árabe se había apropiado de este territorio. Inglaterra había tomado la decisión de dividir el territorio entre dos pueblos, los judíos y los palestinos, poniéndolos en conflicto. Y como usted y yo ya vimos, ese territorio le pertenece solo a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En 1948, en mayo, Israel ha nacido como nación. Pero además el Señor Jesús está diciendo lo siguiente, y es que esta higuera
Y dice él, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo, cuando Israel vuelva a ser una nación, entiendan que el tiempo está cerca. Y dice, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. ¿Sabe cuántas naciones han logrado su independencia después de 1948? Cerca de 50 naciones. Israel se convirtió en esa señal y entonces otras naciones lograron su independencia, ya fuera por colonialismo o porque tuvieron guerras civiles internas donde se reclamaban derechos de autonomía. Eso significa que esa señal nos muestra que el regreso del Señor en realidad está a las puertas. En segundo lugar, vamos a hablar de la edificación del templo en Jerusalén, algo que todavía no ha sucedido, pero que hace algunos años venimos escuchando en las noticias. El templo de Jerusalén hoy día está derribado. De hecho, solamente queda una muralla que algunos inclusive dicen que ni siquiera pertenecía al mismo templo, sino simplemente una muralla que estaba alrededor en otros edificios. No puedo decir con certeza si pertenecía o no al templo original. Sin embargo, una vez el apóstol Pablo tuvo que escribirle una carta a unos hermanos que estaban en Tesalónica. Él escribió esta carta cuando comenzaba su ministerio. Resulta que él estuvo durante unas 3 semanas predicando en Tesalónica y de allí tuvo que salir porque lo perseguían para matarlo. El apóstol Pablo estaba muy triste porque no sabía si 3 semanas fueron suficientes para que los hermanos allí crecieran. Así que envió a uno de sus discípulos, a Timoteo, y él vio que los hermanos allí sí habían creído verdaderamente y a pesar de solo enseñarles durante 3 semanas, ellos permanecían firmes en la fe. Pero como cada vez que se siembra la palabra del Señor en un lugar y una buena iglesia también llega gente a dañar, resulta que llegaron algunos a decirle a los hermanos de la iglesia en Tesalónica que la resurrección ya se había dado y que todo lo que tenía que ver con el regreso del Señor Jesús ya había ocurrido. Así que el apóstol Pablo escribe 2 cartas para explicarles a los hermanos que todavía el regreso del Señor no ha ocurrido. Y una de las cosas que dirá es que nos dará señal para no dejarnos engañar, diciéndonos que tiene que haber un templo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice la palabra del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Está hablando del anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ahora bien, si en este momento no hay un templo, ¿cómo podría el anticristo apoderarse de ese lugar? Así que la lógica nos dice que según esta profecía es necesario que primero se levante el templo para que aparezca el anticristo. Hace una semana larguita, el informativo de algunos cristianos mostraron al mundo cómo una secta satánica invitó para el anterior 21 de junio a todas las personas en el mundo y sobre todo en Jerusalén a hacer marchas para manifestar la necesidad de un nuevo orden mundial. En Jerusalén entonces la gente tenía además una pretensión, y es que se permitiera levantar un templo. Pero recuerde que le dije, sectas satánicas lo hicieron y convocaron a estas marchas. Así que ellos decían, para que haya paz entre Israel y Palestina es necesario levantar un templo a Satanás. Así que ya se empiezan a escuchar estas voces. El mismo pueblo de Israel lleva años preparando todo para que en un lapso de 3 días el templo de Jerusalén sea edificado. Usted se va a dar cuenta, si el Señor no lo ha llevado a vivir con Él eternamente, que si usted sigue viviendo, nos tocará ver la construcción de ese templo de Jerusalén. Porque luego que se construya ese templo, ocurrirá un tercer suceso, el rapto de la iglesia.
Sigue diciendo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Cuando el apóstol Pablo dice que hay algo que detiene la aparición del anticristo, ese algo es la iglesia del Señor. Pero además Pablo en el versículo 7 dice que falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y el que ahora lo detiene es el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia. Así que aunque se va a levantar ese templo de Jerusalén, el anticristo no podrá manifestarse hasta que la iglesia no sea quitada. ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente usted y yo vamos a ver cómo se levanta ese templo. Y cuando el anticristo se vaya a manifestar, usted y yo seremos arrebatados junto al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo va a ser esto? El Señor, hablando ahí también en Mateo 24, versículo 40 y 41, dice que serán sucesos como estos. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Así que, recordemos, se manifiesta Israel, ya ocurrió. Después entonces se levanta el templo, no ha ocurrido, está a punto de suceder. Cuando se levante el templo, entonces la iglesia será arrebatada. Y justo en el momento en que la iglesia sea arrebatada, se va a manifestar el anticristo. Versículo 8 de 2 de Tesalonicenses. Entonces, observe que esa palabra entonces, lo que nos está diciendo es que estos hechos van continuados. Hay una hilación. Dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Así que el apóstol Pablo ahí se adelanta un poco a decirnos cuál será el final del anticristo. Sin embargo, esta manifestación del anticristo es algo que a usted y a mí no nos corresponderá ver. Posiblemente mientras se construye el templo veremos a un líder mundial y posiblemente el Espíritu Santo le dirá a cada miembro de la iglesia verdadera, ese es el anticristo. Sin embargo, no nos tocará ver esa manifestación que tendrá él, porque justo cuando él se manifieste, empezará la gran tribulación. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 2, versículo 9, dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. No sé si ha pensado usted por algún momento lo que significó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para los judíos. Un sufrimiento tan terrible que llevó a el asesinato de cerca de 6 millones de judíos. Cuando la Biblia nos está diciendo que el sufrimiento es necesario, pero que tiene un orden, observe que nos pone en primer lugar a Israel como el que recibe el sufrimiento y la angustia, y después los gentiles. Cuando la Biblia nos habla que hay gloria, honor y paz para los que hacen el bien, pone otra vez de nuevo primero a los judíos y después a los gentiles. Esto que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que sí habrá una gran tribulación. Hay tribulaciones que el pueblo de Dios ha pasado durante la historia, pero hay una gran tribulación donde Israel tendrá que sufrir las consecuencias de haber endurecido su corazón y de no haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por supuesto que habrá salvación en la tribulación, pero quiero que le quede esto claro. La salvación en la gran tribulación ya no es para los gentiles. La gran tribulación dejará como resultado de salvación solo la escogencia del pueblo de Israel, que en medio de esa gran tribulación reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador.
Durante mucho tiempo he escuchado equivocadamente a predicadores tomando textos de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 7, diciendo que habrá unas personas que saldrán de la gran tribulación y serán salvas, y hacen referencia a gentiles y a gente de cualquier nación. Quiero que sepa esto: no habrá salvación en la gran tribulación para los gentiles, solo para el pueblo de Israel. En Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, hablando de la gran tribulación, el Señor Jesús dice: porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Esos elegidos de los que el Señor Jesús está hablando son los elegidos del pueblo de Israel, el remanente especial de Dios. Les repito, en la gran tribulación no habrá salvación para los gentiles. Algunos dicen: no, es que en la gran tribulación será tanto el sufrimiento que las personas se van a negar a ponerse la marca del anticristo y por eso preferirán morir y por eso serán salvos. Quiero que sepan, no es verdad. En Apocalipsis la Biblia es muy clara en decirnos que cuando venga la gran tribulación, los habitantes de la tierra, en vez de invocar a Dios para llamarlo a salvación o a contentamiento, lo que harán es maldecir a Dios por los desastres que vendrán sobre la humanidad. Luego de esta gran tribulación, o más bien, mientras el mundo está en la gran tribulación, la iglesia estará en un momento muy especial que se llama el tribunal de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor nos arrebatará, estaremos en las nubes con Él, pero allí, cuando estemos en las nubes con Él, ocurrirá algo que se llama el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo, dándonos a entender qué es el tribunal de Cristo, escribió en su segunda y primera carta a los Corintios, y lo dije así porque lo citaré en ese orden. Debí haber dicho primera y segunda carta, pero esta vez lo citaré de una manera diferente, entonces diré segunda y primera carta. Nos va a explicar qué es el tribunal de Cristo. En el capítulo 5, versículo 10 de su segunda carta, Pablo dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. La palabra tribunal en griego, como fue escrita por Pablo, es la palabra bema. Y la palabra bema significa que hay un lugar donde una persona va a presentar un informe de gestión de qué fue lo que hizo con algo que se le concedió. La palabra tribunal aquí no habla precisamente de un juicio para condenación, sino que habla más bien de un lugar donde el Señor mismo recibe un informe de aquellos a quienes Él les otorgó alguna gracia especial. Así que el tribunal de Cristo es muy diferente al gran trono blanco, donde Dios mismo desarrollará un juicio para condenar a todos los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El lugar donde todos los cristianos tendremos que presentarnos algún día y ver cara a cara al Señor y además decirle: ¿qué fue lo que hicimos después de haber recibido el Evangelio para servir al reino de Dios? Usted tendrá que decir a cuántas personas usted ganó para el reino, a cuántas personas usted animó para que no desfallecieran en la fe. ¿Qué hizo usted con los recursos económicos que Dios le dio? ¿Apoyó usted la obra de Dios? ¿Ofrendó, diezmó o simplemente donó, como es la palabra que hoy le gusta mucho a la gente, y lo hizo para que su pastor pudiera seguir predicando el Evangelio, para poder tener un templo donde predicar? ¿Ayudó usted a alguien para hacer misiones en un lugar donde no había iglesia? ¿Participó usted con sus recursos por medio de ellos para que otros pudieran llevar a cabo la obra del Evangelio? ¿Oró usted por la gente para que fueran sanos y ellos tuvieran testimonio de lo que estaban haciendo? ¿Cómo es tu relación con tu familia hoy? Querido padre de familia, en el tribunal de Cristo se te preguntará: ¿y dónde está tu esposa? ¿Y dónde están tus hijos? Querida mamá, en el tribunal de Cristo se te preguntará: ¿y cuáles fueron las enseñanzas que dejaste guardadas en el corazón de tus hijos? Entienda esto: todo cristiano
tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo. Le diré algo a manera personal y me desviaré por un minutico de este sermón. Todos los días, cada vez que me levanto, pienso, ¿y si hoy tuviera que presentarme en el tribunal de Cristo, qué le diría? Cada vez que tengo una tentación, cada vez que el enojo quiere saltar de mí y decir lo que no corresponde a un verdadero siervo de Dios, me pregunto, ¿y si después de ese enojo tuviera que presentarme en el tribunal de Cristo? ¿Sabe por qué muchos cristianos viven tan mal y tienen tan mal testimonio y son tan falsos e hipócritas? Porque no tienen en su mente y en su corazón que algún día nos presentaremos en el tribunal de Cristo. Pablo dice entonces acerca de lo que diremos allá en ese tribunal, lo siguiente en su primera carta, capítulo 3, versículo 12 y siguientes. Él dice, si alguien construye sobre este fundamento que es Jesucristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, muy bien, ya nos presentamos ante el tribunal de Cristo. Allí cada uno se presentará con sus obras. No será algo solamente verbal. Señor, es que yo hice esto otro. Recuerda que el Señor Jesús dijo que algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Él les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque aunque van a decir muchas cosas, se van a presentar con las manos vacías. Así que aquí el apóstol Pablo está diciendo, en el tribunal de Cristo cada uno tendrá que presentar su obra. Esa obra será pasada por el fuego. Si sale del fuego, será tan brillante como el oro, la plata o las piedras preciosas, que son elementos buenos, que significa que pasan por el fuego. O si son tan malas sus obras, entonces dirá que aunque son mucha cosa, son como la madera, el heno y la paja, es decir, combustible para el fuego. ¿Qué va a pasar cuando sean pasadas por el fuego esas obras? Se quemarán. Así que Pablo va a decir varias cosas. Una de ellas es que el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Pero también el apóstol Pablo va a decir una cosa muy importante. Es posible que haya gente a la que se le quemen sus obras. ¿Serán salvos? Sí, pero todo lo que hicieron terminó sirviendo para nada, sino para el fuego. Así que Pablo va a decir, si su obra es consumida por las llamas, esa persona sufrirá pérdida. Será salva, pero como quien pasa por el fuego. Así que si la obra de cada uno al ser pasada por el fuego permanece, dice él, recibirá recompensa. Además de ser salvos, el Señor nos quiere recompensar. Luego hablamos de esto en profundidad. El séptimo hecho es que mientras aquí en el mundo están en la gran tribulación y la iglesia está en las nubes, en el tribunal de Cristo, aquí en medio de la tribulación Israel reconocerá al Señor Jesús como el Mesías verdadero. Si volvemos al libro del profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 32, la Biblia dirá que aquí el anticristo corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Daniel? El anticristo va a corromper al mismo pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que se deje corromper son personas que niegan el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero en medio de la gran tribulación también habrá un Israel temeroso de Dios y se le va a oponer con firmeza a esos que renegaron el pacto y a ese anticristo. Versículo 11 o capítulo 11, versículo 33 dice, los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada o serán quemados o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. ¿Recuerda usted también que en Apocalipsis se habla de 144,000 que salieron por el mundo a predicar el Evangelio? Esos son los sabios que está mencionando aquí el profeta Daniel.
gente del pueblo de Israel, que nunca se corrompió diciendo mentiras, que nunca se corrompió cometiendo inmoralidad sexual, y van a salir por el mundo a predicarle al pueblo de Israel diciéndoles, el verdadero Mesías ya había llegado, no lo habíamos reconocido y es Jesucristo el Señor. Aquí el profeta Daniel además está diciendo que el anticristo con el pueblo de Israel pagano y con las naciones paganas van a perseguir a esos misioneros que aquí Daniel llama sabios. A algunos los matarán y a otros, la palabra del Señor dice que los despojarán y los llevarán cautivos a la cárcel. Además, el profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, nos va a decir que esos misioneros de la casa de Israel que salieron a predicar por todo el mundo exclusivamente al pueblo de Israel, convencerán y mostrarán que sí hay un error en creer que el anticristo es el verdadero Mesías. Y entonces Dios ahí derramará una porción de su espíritu que llama el profeta Zacarías espíritu de gracia y de súplica. Versículo 10 de Zacarías 12 dice, sobre la casa real de David, observe esto, no es sobre los gentiles, es sobre los judíos que están regados por el mundo. Y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Así que Israel dirá, ¿cómo hicimos esto? Esos cristianos evangélicos seguidores del Mesías Jesús tenían razón, Él es el verdadero Dios que vino a salvarnos y no nos dimos cuenta. Y Dios pondrá en ellos un espíritu de gracia y de súplica para orar. Muy bien, ¿y entonces qué va a pasar ahí? Israel, esos que reconozcan a Jesús como el Mesías, va a salir de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, contestó el apóstol Juan, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Eso fue lo que nos dijo el profeta Daniel. El profeta Daniel nos dijo que esos sabios saldrían purificados y perfeccionados. Y aquí nos está diciendo cómo. Saldrán lavados y blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Y cuando Israel salga en la gran tribulación, viene un tiempo glorioso. Nos reuniremos todos aquellos que fuimos elegidos por Dios para la salvación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, está hablando de los gentiles, mediante la obra santificadora del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted es un cristiano verdadero, si usted cree en Cristo Jesús, usted debe tener una cosa clara: usted y yo participaremos en la gloria del Señor Jesús. El Señor Jesús, dando a entender que no solo Israel sería salvo, sino nosotros los gentiles, les dijo en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En Mateo capítulo 24 versículo 31 el Señor dice: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Yo anhelo ese día, el día en que todos estemos reunidos, Israel y los gentiles, bajo una misma consigna. Fuimos elegidos por Dios para ser salvos. Fuimos elegidos por Dios para ser el pueblo de su reino. Fuimos elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Y cómo termina esta historia? Pues ahí, después de habernos reunido, se dará el regreso del Señor Jesús. Volvamos a Mateo 24, versículo 30, dice el Señor:
La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que quedan claras dos cosas. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, ya vimos en qué momento ocurre, y otra cosa es el regreso del Señor Jesús. Lastimosamente, muchos cristianos tienen como teología del regreso del Señor un himno que fue escrito tal vez con buena intención, pero sin profundidad bíblica. Ese himno dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. Ese himno no es cierto. Si usted observa, aquí el Señor Jesús está diciendo todo lo contrario. Dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿De quiénes está hablando? De todos aquellos que no fueron salvos, de todos aquellos que murieron sin haber entregado su vida a Cristo Jesús, de todos aquellos que tuvieron que vivir la gran tribulación y ahora se tienen que preparar para la condenación eterna. Y dice: verán al Hijo del Hombre, está hablando el Señor Jesús de sí mismo, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Queridos hermanos, el Señor Jesús viene por segunda vez. Y ya hemos visto esta mañana que se están dando señales que nos muestran que pronto seremos arrebatados para que todo esto se cumpla conforme al propósito eterno y conforme al plan de Dios. Yo deseo que usted y su familia estén preparados, porque podría ser que el Señor viniera en un segundo, o en un minuto, o en un mes, o en una semana, en un año, no sabemos en cuánto tiempo, pero hay una cosa que tenemos segura: el Señor Jesús viene por su iglesia. Señor, anhelamos el día cuando nos encontremos contigo. Yo te ruego hoy, con la reverencia que tengo por tu palabra y con el Espíritu que has puesto en nosotros, que purifiques a tu pueblo, a estos gentiles que hemos podido ganar por tu sangre y por la proclamación del Evangelio. Te ruego, Señor, que ellos guarden esta esperanza y que anhelen el día en que nos encontremos contigo. He orado a ti, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Pronto vendrá el Señor. Dios te bendiga, iglesia. Les amamos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.